Bien, buenas tardes. Nosotros vamos a dar hoy en la clase de metodología la unidad 5, técnicas e instrumentos de investigación. Cuando empecemos a tocar uno a uno se van a dar cuenta que ya vimos esto antes. Es ampliar un poco lo que sea el tema de la encuesta, de la entrevista, de la observación. A todo esto les recuerdo que ustedes tenían que hacer un trabajo práctico que consiste en hacer una encuesta o una entrevista. La encuesta sería a posibles o potenciales clientes y la entrevista sería a gente relacionada al tema. La entrevista no se le hace a los clientes. Todas esas particularidades vamos a estar viendo hoy, que si tienen dudas o algo ya me van avisando. Si no entienden algo de la encuesta o la entrevista ya me preguntan. Esa tarea sigue vigente, ustedes tienen que hacer y se hace antes del segundo parcial, porque cuando nos dan el acta del segundo parcial, también nos dan o nos hacen firmar el acta de los trabajos prácticos. Y en este caso es las tareas que me están enviando más este trabajo que era una encuesta, una entrevista y que realmente forma parte de esta unidad 5. En vez de cuestionario, la unidad 5 le pide que realicen una encuesta o una entrevista. Ustedes tienen, así que vamos a analizar, elabora un formato de encuesta y un formato de entrevista guiada, sin las respuestas, solo el formato. Estas deben ser relacionadas al proyecto de tesis. La encuesta debe ser dirigida a posibles clientes y la entrevista a un profesional que maneje el área o rubro relacionado a la tesis. O sea, no se responde, se preparan los formatos. La cantidad de preguntas es 5, 10, 20, todo depende del tema o del producto que ustedes venden. La cantidad de encuestados, la misma cosa. Si ustedes van a ofrecer un producto libre para todo el mercado, obviamente que la encuesta puede ser hecha a jóvenes, adultos, a gente de la zona, fuera de la zona. Si ustedes van a trabajar con unos barrios, nomás tiene que ser a gente de ese barrio. Si ustedes van a vender ropa para mujer, tiene que ser solo a mujeres, me explico, ¿verdad? Entonces, cada encuesta es diferente, no son iguales. Y la entrevista, como le dije, no es a clientes, la entrevista es a alguien que conozca el rubro de ustedes. ¿Cómo ustedes van a hacer? Porque no van a responder las encuestas ni la entrevista, no se va a responder, se hace el formato nomás. Entonces, ¿cómo hacen? Ustedes hacen teniendo en mente cuando van a armar su encuesta, lo van a hacer pensando como clientes. Si yo voy a comprar tal producto, ¿qué preguntas debería responder, por ejemplo? Y si yo voy a hacer la entrevista, tengo que hacer pensando en una persona. Vamos a suponer que van a vender ropa deportiva, ropa para fútbol, equipos de fútbol o algo así. Entonces yo debería pensar en ese profesional que respondería, vamos a poner que si yo voy a vender ropa para fútbol, voy a entrevistar a un deportista famoso y preguntarle su experiencia, qué es lo que más le llamó la atención, alguna anécdota simpática con alguna de sus remeras, no sé qué se le rompió, qué es lo que sea. Entonces, pensando en una persona, un empresario, alguien referente, pensando en eso, hacen la entrevista y pensando en sus clientes o pensando como clientes hacen la encuesta, pero no se responde, se hace el formato nomás. Ese era el trabajo práctico que teníamos que hacer, entonces ese forma parte de, o es el trabajo del cuestionario de la unidad 5. Bien, seguimos. La observación científica, esto primero entonces. Después seguimos con encuesta y entrevista. Ya hablamos la otra vez de observación. Ahora vamos a explayarnos un poquito más. Y quiero también que no se confundan porque los tipos de observación se parecen mucho a los tipos de investigación. Así que no se confundan. La observación es una actividad que realizamos nosotros como personas, ¿verdad?
Lo que hacemos es ver, pero no es mirar nomás, sino ver detalladamente, ver detalles, captar, escuchar. Cuando hablamos de observación, no estamos hablando solo de mirar, sino hablamos de captar la mayor cantidad posible de detalles, escuchar cosas, escuchar acontecimientos, fenómenos, analizar cosas que suceden. El propósito de la observación es explorar el objeto sin relacionar sus características, simplemente ver cómo funciona, cómo actúa. Hay varios tipos de observación que sí vamos a ver, pero como le dije, una estrategia sería, por ejemplo, dejar un producto en una despensa o supermercado y ver qué la gente hace al respecto, ¿verdad? Si es que revisan el producto, si prueban nuestro producto, si llaman la atención el producto, cómo reacciona la gente, prueban y hacen cara fea, no les gusta, ni les llama la atención, no miran, no les interesa. Y esta observación se puede hacer para distintos tipos de empresas que podemos poner en marcha, pero si se dan cuenta, funciona más o mejor para productos en sí, para bienes en sí. Otra, otra manera de usar la observación sería, por ejemplo, mirar a la competencia. Si yo voy a lanzar un producto o un servicio, yo puedo mirar a la competencia, puedo irme a la competencia, puedo ver cuánta gente hay, puedo ver cómo reaccionan sus clientes, qué es lo que más compran de ahí, qué es lo que más le gusta, qué es lo que más le llama la atención. Entonces, la observación también me va a servir, me va a ser muy útil para analizar la competencia ya existente. La observación, entonces, como una técnica de investigación, consiste en ver y oír estos y fenómenos que queremos estudiar y se utiliza fundamentalmente para conocer hechos, conductas y comportamientos colectivos. Cuando se hizo hace unos años ese tema de bajar el pasaje acá en Benjamín, se hizo una observación porque la gente que tenía que hacer la propuesta, el pedido para bajar el pasaje, se camuflayó entre los pasajeros, viajaba, se subían, se bajaban, eh, controlaban los horarios de los colectivos, veían cada cuánto vienen, todo eso, como si fuesen pasajeros más. Y en base a eso hicieron un dictamen para solicitar que baje el precio. Eso fue hace mucho tiempo, ya antes que se unifiquen los precios. Y así uno se puede camuflar entre el público, entre la gente, entre los clientes, para poder sacar información. Este método incluye los siguientes pasos: observar un fenómeno, hacer una hipótesis. ¿Se acuerdan que la hipótesis cómo podíamos hacer? Como pregunta o como una afirmación o una descripción. Predecir una consecuencia lógica, los pasos lógicos para ciertas situaciones, experimentar con esas predicciones. ¿Qué pasa si? Y si muevo acá, y si pasa esta situación y esta otra situación no pasa, por ejemplo, revisar cualquier error de medición o experimental y luego sacar una conclusión. De eso se trata. La observación desempeña un papel en el primer paso, que es observar el fenómeno, hacer la observación científica, y en el cuarto paso, que dice experimentar con la predicción, ver ya si las opciones o las decisiones que tomamos, ver si funcionan. Entonces ahí también se aplica la observación. Y nos dice también que para la observación realmente se usan 5 sentidos físicos. Observación no es solo mirar, observación en este caso no es solo ojo, vista, en este caso observaciones con todos los sentidos dependiendo del producto o servicio que nosotros vamos a estar analizando. Entonces, observamos, planteamos preguntas, generamos una hipótesis, conducimos el experimento o lanzamos el proyecto o lanzamos el tema. Luego, sacamos conclusiones y por último, hacemos una conclusión que vendría a ser reportar los resultados de lo observado. La observación científica consiste en examinar directamente algún hecho o fenómeno según se presenta espontánea y naturalmente, pero
pero nosotros podemos armar un ambiente. O sea, la situación que va a pasar va a ser espontánea y natural, pero nosotros podemos armar el ambiente para que esto suceda. Consiste en apreciar, en ver, en analizar un objeto, un sujeto, una situación determinada con la orientación de un guía o cuestionario para orientar la observación. Es la captura sistemática de información sobre acciones y reacciones conductuales mediante el uso de instrumentos específicos o impresiones profesionales. Cuando ustedes van a hacer una observación, ustedes pueden tener una grilla de ítems que ustedes pueden ir marcando. Observé esto, vi esto, o si no, la forma normal es ir escribiendo o grabando lo que fuimos observando. Otra cosa, en los foros de hoy, cuando terminemos la clase, vamos a estar habilitando, va a estar habilitado hasta mañana. Al terminar las dos grabaciones o al terminar esta grabación, vamos a lanzar los foros y necesito que participen. Bien, seguimos. Pasos que tiene que tener una observación. Determinar el objeto o la situación que nosotros necesitamos observar. Puede ser un estudio de casos también, ver un caso práctico, un ejercicio de la vida cotidiana, una situación de la vida cotidiana. Entonces sería lo primero el qué. ¿Qué es lo que se va a observar? Determinar los objetivos de la observación. Los objetivos de la observación, que sería el para qué. ¿Para qué vamos a observar? ¿Para qué vamos a mirar un fenómeno? ¿Para qué vamos a mirar un producto? Determinar la forma como se van a registrar los datos. Vamos a estar filmando, vamos a grabar, vamos a estar escribiendo todo lo que va sucediendo. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? El cuarto paso sería observar cuidadosa y críticamente lo que puede pasar con la observación, porque cada uno de los métodos tiene su pro y su contra. Lo que puede pasar con la observación es que yo pierda la objetividad si es que yo luego quiero apuntar hacia algún resultado. En ese sentido es un poco riesgoso, porque yo puedo ver lo que yo quiero ver nomás. Ahí está una desventaja de la observación, que puedo perder la objetividad, que puedo ver lo que yo quiero ver nomás, que puedo mirar lo que yo quiero ver nomás. También yo puedo canalizar o apuntar hacia un lado nomás. Esa es una desventaja de la observación. Luego de observar rigurosamente, cuidadosamente, críticamente y objetivamente, luego de observar ese fenómeno, ese hecho, ese producto en acción, yo tengo que registrar lo que observé. Y cuando yo registro eso, después yo tengo que hacer un análisis. Como no es una encuesta, no tiene números, sacar una conclusión puede costar. No es lo mismo hacer una encuesta que de por sí luego tiene ya respuestas numéricas y me da datos cuantitativos. Y no es lo mismo que una observación donde los datos son cualitativos y yo tengo que redondear y tengo que saber cerrar, tengo que saber hacer una conclusión o un informe. Elaborar conclusiones viene luego de analizar e interpretar los datos y elaborar el informe de observación. Este paso se puede omitir, vamos a suponer, si se usan otras técnicas de investigación, entonces directo en la conclusión nomás ya sale los resultados de la observación, de la encuesta, eso. Pero en algunos casos sí es necesario entonces hacer una conclusión y aparte otra vez un informe de la observación. Los modos o los tipos de observación. Dependiendo de la sistematicidad, sistemática o asistemática puede ser la observación. En este caso, la asistemática es cuando estamos en una realidad o en un contexto que no conocemos, algo totalmente nuevo para nosotros. Entonces tenemos una observación asistemática porque todo es nuevo y todo es raro para nosotros. Y estamos en una observación sistemática
cuando es una observación cerrada, estratégica, provocada en lugares o situaciones o ámbitos que sí conocemos. Una observación, dependiendo de la situación observada, pueden ser naturales o artificiales. Natural, cuando el observador pertenece a esa realidad, a esa comunidad, y cuando no se modifica nada. Y artificial, cuando el observador no pertenece a esa zona, ese lugar, esa comunidad, y aparte se introducen elementos o aparatos para la investigación que no son de esa realidad. Por ejemplo, para investigar el comportamiento de los alumnos en el aula, se ponen estratégicamente espejos para ver sus reacciones o cámaras o algo así. Yo puedo ir armando paisajes o armando situaciones a propósito y eso sería entonces artificial. Solo podemos trabajar en situaciones artificiales cuando existen teorías previas que sustenten un proyecto de investigación y que permitan un control sobre el fenómeno. Yo no puedo armar un ambiente artificial sin antes, o sea, sin que antes no se hayan hecho otras teorías previas o sin poder controlar la situación, o sea que se me va de las manos, como algún experimento se me va de las manos y no puedo controlar. Dependiendo de la forma de participación, también pueden haber distintos tipos de observación. Por ejemplo, participante y no participante. Cuando es una observación participante, la persona forma parte del contexto analizado, la persona forma parte de esa realidad que se va a analizar. Por ejemplo, quiero ver la venta, el consumo de un producto y yo me puedo mimetizar entre los clientes, mezclarme con los clientes para escuchar sus opiniones, para ver qué piensan del precio, del producto en sí. Y es no participante cuando el observador no forma parte de la observación, del fenómeno o de esa realidad que se está viendo. Entonces tenemos una observación participante, no participante y directa. Una observación directa, el sujeto y el objeto observado, y el observador maneja todo lo que pasa. Una observación participante están el objeto y el sujeto que observa, y ahí se da la situación de natural y de artificial. Y luego está una observación no participante, donde está el sujeto, está el objeto visto desde lejos, se hace un reportaje periodístico o un resumen de lo que se vio, y se puede hacer también una observación indirecta por interrogación, donde uno arma, como le dije, una grilla de preguntas o de ítems que uno tiene que ir puntuando si se observaron o no. Esos son algunos tipos de observación. Las ventajas y las desventajas, porque le cuento que todas las técnicas que vamos a usar, por ejemplo, encuesta, entrevista, la observación, tienen sus ventajas, pero también tienen sus limitaciones o desventajas. Entonces, las ventajas de la observación vendría a ser que se puede combinar con otras técnicas. Yo puedo usar la observación y aparte puedo hacer una entrevista, un diario. También otra ventaja sería que se captura la experiencia directa, en vivo. Vemos lo que está pasando, nadie me contó, no es que yo leí, a lo mejor pues yo leo e interpreto otra cosa, no. Todo es en vivo, es una experiencia directa. No se requiere cooperación activa del actor observado. O sea, yo voy a mirar a un grupo de clientes comprando y yo no necesito que ellos sepan que le estoy observando, no necesito interactuar con ellos, no necesito ni siquiera hablar con ellos. Entonces no necesito la cooperación. Se puede obtener información muy detallada y muy precisa. A veces más útil inclusive
que una encuesta o que una entrevista. Puede ser mucho más válida que la información verbal y permite capturar información en situaciones que otras técnicas no lo permiten. Entonces, con la observación, yo puedo tener muchísima información que a veces la encuesta y la entrevista no me dan. ¿Cuáles son las limitaciones de la observación? No se puede hacer cuando la población es muy voluminosa, muy excesiva, no se puede hacer. Puede provocar reactividad o problemas éticos. ¿Qué significa eso? La situación que ahora se dio muchísimo, el tema de los menores de edad, como profesores, por ejemplo, nos piden evidencias, evidencia de las clases que dimos, evidencia de las lecciones desarrolladas por los alumnos, eso, pero a la vez está prohibido que muestre la cara del alumno, si es menor de edad, eso, o sea, choca un poco con la ética o podemos tener problemas porque las personas observadas no saben que están siendo observadas. Esto puede causar mucha controversia. El tema es que si una persona sabe que está siendo observada, a lo mejor actúa de una forma diferente. Se basa en la interpretación personal y eso es lo que le decía. Pueden haber sesgos, puede haber falta de objetividad, porque yo hago una observación, pero a lo mejor yo hago el resumen o a lo mejor yo hago la conclusión en base a mis intereses nomás. Se pierde objetividad con esto. En ocasiones es difícil que la conducta se presente en el momento que decidimos observar. ¿Qué quiere decir eso? Volviendo al ejemplo más simple de poner un producto en una tienda o algo. A lo mejor en ese momento esa persona que vino a comprar estaba muy apurada. A lo mejor le llamó la atención nuestro producto, pero no tenía tiempo para revisar, ver o algo, o no tenía dinero para comprar y probar. Lo mismo, yo quiero observar ciertas conductas de la población si es que estoy haciendo una investigación social y a lo mejor en ese momento justo no se presenta esa conducta que queríamos observar. Es como las primeras impresiones. Tengo una vendedora en mi tienda, ella es muy amable, tiene buena presencia, es muy atenta. Yo hago propaganda, ella, ay, súper bien la atiende a la gente, es amorosa eso. Pero justo, llegó un cliente en un momento en que esa persona se sentía mal, que otro cliente le retó, que algo salió mal, se perdió, se cayó en el local y no la atiende muy bien a la persona. Justito, esa persona va a llevar, ese cliente va a llevar esa impresión para siempre porque las primeras impresiones son lo más importante. Bueno, y la misma cosa puede pasar con la observación. Puede ser que justo en ese momento no se presente la conducta que nosotros esperamos ver. Eh, ¿Qué es lo que más pasa, por ejemplo, con las criaturas? Yo le llevo a mi hija a una casa y típico, digo, ay, no te preocupes por ella, no come nada, no, ella no come, no te preocupes. Llegamos a la casa ajena y empieza a comer todo lo que hay. Me van a decir lo que tiene hijo que no les pasa eso siempre. Bueno, justo en ese momento presenta una actitud que nunca antes presentó. Bien, y en eso está el riesgo de la observación. Que una conducta no se presente en el momento que esperamos o que una conducta se presente inesperadamente. Otra cuestión es también que la observación es difícil por la presencia de otros factores que no podemos controlar. Mismo ejemplo de poner un producto en la tienda y ver su evolución. Hay otros factores que no se pueden controlar. Ponemos el producto en la tienda para ver si la gente compra, cuánto compra eso, y resulta ser que justo es esta época del mes, no se cobró todavía, hay otras prioridades, no podemos gastar, los clientes no pueden gastar, entonces no compran el producto, no sabemos qué piensan de él.
O sea, aparecen factores que a veces no se pueden controlar. Las conductas a observar algunas veces están condicionadas a la duración de las mismas o porque existen acontecimientos que dificultan la observación. Ese es otro tema también. A veces nosotros tenemos que analizar ciertas conductas y resulta ser que nosotros tenemos 5 minutos nomás para hacer esa observación y esa conducta tarda más tiempo en aparecer o existen otros acontecimientos que dificultan la observación. Existe la creencia de que lo que se observa no se puede cuantificar o codificar pese a que hay técnicas para poder realizar la observación. Puede ser que yo tenga una grilla donde yo voy punteando, pasó esto, se vendió tanta cantidad, los clientes se quejaron del precio, dicen que quieren pagar hasta tanto, bien. Tengo una grilla, puedo puntear, puedo sacar conclusiones numéricas inclusive, pero de lo que yo escribí, no directo de los clientes. Pero se cree que no es posible, que cuesta cuantificar cuando se trata de una observación. ¿Por qué? Porque no es de puño y letra de ese cliente, por ejemplo. Bien, seguimos. Tipos de observaciones que se pueden realizar. Atiendan porque lo que vimos antes eran modos de observación. Y dentro de esos modos también se puede tener en cuenta estos 3 tipos de observación que le voy a mencionar. Cuando hablamos de una observación descriptiva, entonces estamos hablando de una observación donde no hay ni una injerencia, no hay participación, no hay interpretación. Lo único que se hace es contar lo que se vio, nada más. No se saca una conclusión, no se saca una idea. Se observa algo y se registra tal cual. Entonces, dice un ejemplo. Ana entra en clase a las 11:50, entra tarde. Dice buenos días, se sienta en la primera fila, en el segundo asiento a la izquierda. El profesor no le responde, dice. No, no pasa nada, describimos la situación. Nada más, contamos lo que vimos. Ella llegó a tal hora, se sentó en tal lugar, el profesor no le respondió. Siguiente. Otro tipo de observación es inferencial, se lleva a cabo inferencia o interpretaciones, que quiere decir que yo veo la situación, pero yo saco una conclusión, saco una inferencia o una interpretación de lo que pasó. Entonces yo digo, Ana entra a clases, 11:50, dice buenos días, se sienta en la primera fila, segundo asiento a la izquierda, saluda, al profesor no le responde, entonces Ana sale, da un portazo en la clase, se enfada porque el profesor no le saluda. Eso yo nomás ya concluyo, yo nomás ya digo que está enfadada por lo que yo vi. Es mi palabra. Yo deduzco que se enfadó. Por último, evaluativas. Se hacen inferencias valorando o juzgando una conducta. Entonces ahí yo digo, Ana entró a las 11:50, dijo buenos días, se sentó en la primera fila, segundo asiento a la izquierda. Ella saludó, el profesor no le respondió. Ana salió dando un portazo, se enfadó con el profesor, hasta ahí. Y yo hago una evaluación y digo, y tiene razón Ana en enfadarse porque ella llegó temprano y saludó y el profesor no le hizo caso. Entonces tiene razón. ¿Se entiende? O sea, en la evaluativa yo ya juzgo la conducta o yo valoro la conducta. Bien. Todo hasta ahí es sobre la observación. No sé si tienen alguna duda, aclaración acá. Vamos a empezar hablando de la encuesta, pero vamos a tener que dejar ahí porque se acaba ya nuestra hora. O si tienen algún tema acá de la tesis que preguntar.
o seguimos la encuesta hasta donde llegamos. Definitivamente esta unidad vamos a terminar en 2 clases, no vamos a terminar hoy. Y en la próxima clase seguimos con esta unidad. Y si terminamos muy rápido, seguimos con el tema de la tesis, seguimos avanzando con el tema de la tesis. No sé si en la tesis estamos bien, si tienen dudas o algo. Lo que yo les quiero pedir nomás es que le estaba pidiendo grupo a grupo a medida que me envían. Me envían ustedes su proyecto hasta cierto punto. Yo reviso. Yo le devuelvo al proyecto con las recomendaciones correspondientes. Cuando ustedes solucionan eso que yo le pedí que cambien o que corrijan, cuando ustedes solucionan, yo necesito que me vuelvan a entregar una vez más y que cortemos ahí, o sea, que la próxima ya no me entreguen más esa parte, no sé si me explico. O me entregan el archivo completo, pero me avisan, profe, hasta la unidad 3 ya viste todo, hasta el capítulo 3 ya viste todo. ¿Se entiende esa parte, verdad? Porque primero, cada vez que yo reviso, puede ser que encuentre otro problema más. Y ustedes me van a decir, pero vos ya viste todo, ya corregiste todo. Entonces, hasta un punto le doy el ok y desde ahí me entregan. Y segundo, también que para mí cada vez es más difícil porque me entregan hasta la unidad 2, le corrijo. Después me entregan la unidad 3, pero yo leo otra vez la unidad 1 y 2, corrijo la 3. Después me entregan hasta la unidad 4, yo leo otra vez unidad 1, unidad 2. Entonces, ahora todo es incipiente. Me están enviando las primeras unidades, yo le doy las recomendaciones y quiero revisar corregido todo lo que le sugerí. Pero fuera de eso o después de eso, yo quiero ya que me entreguen solo la parte que falta corregir o ustedes me avisan, profe, hasta la unidad 4 ya revisaste. De hecho, que yo tengo anotado las partes que ya vi, pero es más cómodo así para mí. No sé si me explico. Ustedes entonces me entregan solo lo que va faltando o me avisan, profe, desde tal parte en más ya mira. Bien. Unos minutos más, empezamos hablando de lo que es la encuesta hasta donde lleguemos, hasta que se corte. Como le dije ya antes, varias veces se salvaron con el tema de la tesis, porque la tesis no pide una encuesta, pero de hecho que en los anexos ustedes pueden poner el instrumento que usarían o que podrían utilizar para la encuesta, pero ya sin resultados ni nada, porque no exige el programa. Igual ustedes tienen que manejar o tienen que saber hacer. ¿Qué es la encuesta? La encuesta es una investigación que se hace, pero sobre cierto número de personas o de sujetos. Y ese número de personas tiene que ser representativo de un colectivo más amplio, de una realidad que necesita ser analizada por nosotros. Son preguntas que se realizan. La encuesta se supone que se tiene que hacer en un contexto del día a día, de la vida cotidiana, sin alterar nada, porque la gente se suele sentir coartada, se suele sentir incómoda. Por eso más se tiende a hacer las encuestas anónimas, por ejemplo, porque la gente tiene miedo o vergüenza de poner su nombre y se hace con el objetivo de obtener mediciones cuantitativas. De la encuesta salen números, los resultados son números. Se hacen mediciones, se sacan porcentajes, se pueden hacer análisis, se pueden hacer inferencias, se pueden hacer discusiones. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, voy a preguntar entre el producto que voy a vender, helado de chocolate o helado de fresa. Y 60% dijo que prefiere chocolate y 40% fresa, entonces yo puedo inferir que el sabor favorito de mis clientes es el de chocolate. Aunque la diferencia entre 60 y 40 no sea tanta, igual yo puedo decir que el sabor favorito es chocolate, por ejemplo. Otra cosa que la muestra tiene que ser representativa en el sentido de que si yo voy a vender ropa para mujer, no me va a servir mucho. O sea, yo voy a vender ropa para mujer de tal edad a tal edad, de tantos años a tantos años, ¿verdad?
entonces no me va a servir mucho que yo le haga la encuesta a criaturas, que yo le haga la encuesta a señores. Sí, puede influir en el sentido de que los hombres pueden decir qué estilo le queda mejor a las mujeres o algo así, pero la comodidad de la prenda, la mujer más sabe. El estilo que se usa ahora, más sabe la mujer que el hombre. Se entiende, ¿verdad? La muestra tiene que ser representativa. Si yo voy a vender prendas deportivas, no le voy a hacer la encuesta a adultos mayores que ya no practican deportes o a niños que dependen todavía de sus padres para vestirse. Me explico, ¿verdad? Bien. Se usan procedimientos estandarizados. ¿Qué quiere decir eso? Que se usa preguntas estándar. Si yo voy a hacer una encuesta a 50 personas, a las 50 personas le tengo que preguntar lo mismo. Yo no puedo preguntarle a un grupo algo y al otro grupo algo y después pretender sacar una conclusión. A este grupo le pregunto por manzanas, al otro por peras y luego quiero sacar una conclusión sobre las piñas. No se puede. Yo necesito preguntas estándar, las mismas preguntas a cierta cantidad de personas y esta muestra va a ser